Buenos días, mi nombre es Juan Luis, de la organización de IFAES Finance Meeting. Quiero daros la bienvenida a esta mesa redonda digital organizada junto con Alteryx. Comenzamos comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate, o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que les agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Daniel Soto, Account Executive Large Enterprise de Alteryx. Daniel, cuando quieras puedes comenzar. Muy buenos días, muchas gracias Juan Luis. Buenos días a todos, gracias por la introducción. Efectivamente soy responsable de cuentas dentro de Alteryx Iberia y quería dar la bienvenida a todos nuestros participantes y colaboradores. Estoy encantado de poder participar en esta sesión de mesa redonda organizada por nuestros amigos de IFAES, donde tendremos la oportunidad de escuchar de mano de 3 expertos en sus respectivas áreas sobre la importancia que tienen los datos, la analítica, en la gestión financiera en la actualidad. Me complace presentaros a nuestros ponentes del día de hoy. Contamos con Rocío Muñoz, que es la actual Chief Data Analytics Officer y exdirectora de finanzas en L'Oréal. Bienvenida, Rocío. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rocío. También contamos el día de hoy con Diego Lías, él es el Head de Financial Services y Taxes en Loewe. Bienvenido, Diego. Muchas gracias y encantado de estar con todos vosotros. Y finalmente nos acompaña también Luis Justi Pérez, director financiero del Grupo Sener. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Excelente. Pues bueno, en esta sesión vamos a discutir y vamos a profundizar en temas críticos que sabemos que afectan a todas las empresas en la actualidad. Ya que vemos que el mundo empresarial está en constante evolución, las organizaciones deben estar preparadas para enfrentar los desafíos que se presentan en el camino. Nosotros desde Alteryx ayudamos a las organizaciones a nivel mundial a impulsar la transformación digital, al mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones basadas en datos, empezando principalmente por desmontar el mito de que la analítica es algo para el futuro. Podréis escuchar de primera mano de nuestros invitados del día de hoy que la analítica se ha convertido en una herramienta esencial para el éxito empresarial, porque las organizaciones que utilizan datos y análisis para tomar sus decisiones están en mejores capacidades para anticiparse a las necesidades del mercado, a identificar oportunidades de crecimiento y en general, como comentaba antes, a mejorar la eficiencia operativa. Como bien sabréis, la transformación digital tampoco es algo que pasa de un día para otro. Viene acompañado de una serie de retos que también abordaremos en esta sesión, como son la falta de integración de los sistemas y la falta de autonomía que por lo general presentan las unidades de negocio a la hora de sacarle partido a los datos dentro de la compañía. ¿Vale? Las organizaciones que logran superar estos desafíos, como comentábamos, pueden obtener una ventaja competitiva significativa, ya que lograrán comprender las necesidades de los clientes y adaptarse mejor a los cambios que ocurren en el mercado. Naturalmente, toda esta situación ha tenido un impacto significativo en los departamentos financieros y es por lo que estamos el día de hoy compartiendo esta mesa redonda con nuestros colaboradores, donde hemos visto que dichos departamentos financieros han tenido que evolucionar para convertirse en socios estratégicos de la empresa, proporcionando información y análisis que permitan tomar esas decisiones informadas. De todo esto cabe destacar que la automatización de los procesos financieros y la utilización de herramientas tecnológicas han sido claves en este sentido. En resumen, la analítica, la visibilidad de datos y los cambios en los procesos clave de planificación financiera son temas que requieren atención inmediata para garantizar el éxito empresarial a largo plazo. Así que, sin más preámbulo, me gustaría comenzar la sesión con Rocío. Rocío, desde tu experiencia, tu punto de vista, haber estado tanto en el departamento financiero como ahora en el área de datos, te quería preguntar, ¿cómo crees que han cambiado los procesos financieros en los últimos años en cuestión de uso de datos y analítica? Bueno, pues primero deciros que solo que yo acabo de tomar mi nueva posición ahora mismo como Chief Data Analytics Officer, entonces acabo de llegar, llevo solamente un mesecito,
Pero bueno, yo os voy a compartir un poco desde mi visión, habiendo pasado habiendo desempeñado toda mi carrera en el área de finanzas, cómo veo este tema. Entonces, claramente ha habido un cambio súper fuerte y os hablo, por supuesto, desde mi experiencia desde L'Oréal, pero bueno, por compartirlo. Claramente ha habido un cambio tremendo con respecto a cómo los procesos financieros se han visto alterados por los avances tanto en data como en analytics. Y realmente, en nuestro caso, hemos ido viviendo distintas etapas, ¿no? Originalmente arrancamos con una fase bastante básica en la que el foco estaba muy puesto en lo que es la automatización más bien y la estandarización de la información, de los datos como tal, donde, bueno, pues un poco se trataba de armonizar fundamentalmente y englobar en una plataforma común toda la información financiera, ¿vale? Porque, pues bueno, dependiendo de la división en la que estuvieras dentro del L'Oréal o los países, bueno, pues cada uno teníamos distintos SAPs implantados y bueno, la primera etapa yo creo que en los datos era una etapa muy básica en la que se trataba de homogeneizar la información, de automatizarla y estandarizarla, de manera que al final, bueno, pues todos habláramos como mínimo de la misma información, del mismo dato financiero, independientemente del país en el que estuvieras. Realmente esa primera etapa fundamentalmente lo que trataba era de evitar el hablar lenguajes diferentes incluso dentro del propio ámbito de las finanzas. En un segundo step, una vez que todo eso estuvo pasado y claramente esa información ya estaba como garantizada, yo creo que en la segunda evolución, ¿no? del tema datos y analytics en finanzas fue en cuanto a la visualización de esa información, es decir, empezamos ahí a desarrollar y sobre todo nosotros apoyados con Power BI en un dashboard que nos permitían que esa información que ya estaba estandarizada, homogenizada y era única, pues se pudiera visualizar de una forma más user-friendly para la organización y ayudara más fácilmente a la buena toma de decisiones. Entonces yo creo que esa parte de visualización de información fue como la segunda etapa una vez que se pasó la primera. En tercer, yo creo que una etapa un poco más avanzada de esta es cuando una vez teníamos esto, trabajábamos en modelos más bien de alguna forma predictivos, ¿no? Para intentar anticiparnos a las cosas que podían, a estimaciones de futura demanda o estimaciones y modelos de inversión de los recursos que teníamos, sobre todo en nuestro caso en L'Oréal, en la inversión publicitaria. Y yo creo que ahí es donde fue la tercera etapa, ¿no? que se estaba trabajando. Y ahora, recientemente, hemos incorporado también dentro de la parte de los procesos financieros herramientas de inteligencia artificial, en este caso para análisis de nuestros cierres mensuales, donde tenemos directamente una solución que de manera y en un vocabulario súper natural te explica con los comentarios cuáles han sido los principales hechos que han ocurrido en el cierre de cada mes, ¿no? De cuándo nos hemos desviado contra la tendencia que teníamos prevista, cuál ha sido la evolución contra el año pasado, ya no solo en un modelo de visualización gráfica con cuadros de mando o dashboard, sino que incluso tiene una capacidad de una redacción igual bueno, igual no, pero como un chat GPT que es capaz de que tú le preguntes qué ha pasado en este cierre pasado y entonces te saca un cuerpo de mail redactado que te explica esto. Y creo que la siguiente fase en la que nos tenemos que meter todos es precisamente en trabajar en modelos mucho más predictivos y prescriptivos, incluso más, pero siempre con un foco que es el que creo que no debemos perder, sobre todo en el área de finanzas, de generación de valor. Obsesión de generación de valor en todas las cosas que hacemos con los data y con los analytics, porque creo que es donde puede hacer el gran cambio y la transformación futura que debemos liderar desde el área de finanzas. Muy bien, Rocío, se ve que lo tenéis todo bastante esquematizado, sin duda bastantes cambios que ha surgido el sector. Tu nueva posición es, digamos, privilegiada para poder haber visto ese avance desde un principio. Quería también aprovechar la oportunidad para escuchar de parte de Diego y luego de Luis también cuál ha sido su perspectiva en cuanto a esa evolución que han tenido los departamentos financieros en los últimos años. Diego, ¿algo que añadir a lo que ha
comentado Rocío. Te cojo el hilo de sector y comentar, sí, a lo largo de los últimos años yo creo que ha habido sectores que estaban más evolucionados en la toma del dato y la utilización del dato. Yo he estado, por ejemplo, en el sector de automoción y no solo ha tenido información relevante tanto en producción como en cualquier otra área de la empresa, tanto en recambios como en la parte de clientes, pero sobre todo lo que, por ejemplo, llama la atención en el sector es también la información exterior que se tiene sobre cómo funciona el mercado. Hay mercados que están más evolucionados, puedes también compararte con otros mercados, no solo en el ámbito propio de la empresa, cuanto a tu propio presupuesto, como comentaba antes Rocío, o las tendencias que van a surgir, también hay posibilidades de compararte con otras marcas y la evolución también de las mismas. Analizando incluso las campañas y cómo esto influye en realidad en la parte financiera, absolutamente en todo, porque como también comentaba Rocío, al final necesitas un modelo predictivo y todo se va retroalimentando. O sea, tú vas teniendo información real que te ayuda a tomar decisiones para el futuro y que además te hace hacer los presupuestos del año siguiente y que al mismo tiempo lo vas evolucionando y cambiando y cada día eso va más rápido. Antes se tardaba muchísimo en hacer una corrección de presupuestos y se basaba en datos un poco de tendencia, dependiendo cómo hemos hablado del sector, pero cada vez más está siendo mucho más ágil, está interconectados y yo creo que hablaremos más adelante de eso, pero están interconectados muchos sistemas y muchas fuentes de información, también incluso de otras áreas, para ir siendo cada vez más ajustados en la parte financiera y al mismo tiempo retroalimentamos al negocio para ver esas desviaciones y la toma de decisiones que se tienen en otros niveles. Claro. Sí, sin duda, tu experiencia también en diferentes sectores sirve muy bien para contrastar todos esos cambios. Entendemos que, si bien la función financiera es fundamental y tiene disciplinas que van dentro de la misma línea en las diferentes organizaciones, el sector donde influye es importante. Escuchemos de Luis, la parte del sector de la ingeniería donde se enfoca el grupo Sener. Luis, ¿has visto las mismas tendencias que nos han comentado Rocío y Diego? Sabemos muy bien que el sector en el que te involucras pues también suele manejar una grandísima cantidad de datos que ya viajan también a nivel internacional, fuentes de datos disparejas. ¿Cómo has visto tú esa evolución desde tu perspectiva? ¿No te escuchamos, Luis? ¿No? Todavía no se te oye. Problemas técnicos, todo lo que pasa en el directo. Intentemos ver. No, Luis, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Mira, pues nada, pues uso auriculares. A ver, no, Dan, a ver, en general estoy muy de acuerdo, ¿no?, con las intervenciones de Rocío y de Diego. A ver, es evidente que el tejido empresarial en general, ¿no?, también, por supuesto, en mi sector y el entorno de todas las empresas, bueno, pues están en constante evolución, transformación, seguramente, digamos, más que nunca, ¿no?, en la historia reciente. La verdad es que nos movemos ahora en un entorno, bueno, de competencia global, y esto implica que en ocasiones, bueno, pues hay que afrontar situaciones de verdadera incertidumbre, y esta incertidumbre no solamente es relacionada de forma intrínseca nuestra por los negocios, que en el caso de, bueno, pues de nuestros sectores es diverso, ¿vale? Nosotros desarrollamos ingeniería, pero en muchos campos de la ingeniería, ¿vale? Yo entiendo que mis compañeros también en sus empresas tienen esa dificultad, ¿vale? Pero nos enfrentamos a incertidumbre también macroeconómica, regulatoria, incertidumbre política, ¿vale?, que
escapa un poco, bueno, escapa totalmente de nuestro alcance, ¿no? Estamos inmersos en esa realidad que es muy compleja, ¿no? Y esto no va a cambiar, o al menos si cambia no va a depender de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, ¿no?, es la capacitación de las direcciones financieras para poder, digamos, mejorar, ¿no?, en la adaptación a ese entorno tan cambiante y ser capaces de responder debidamente ante cualquier situación, ¿no? Y en este proceso de transformación continua en la que nos movemos, ¿no?, pues aquí, claro, la tecnología, los datos, la inteligencia, que llamamos, ¿no?, o cómo hacemos uso de esos datos, qué información obtenemos de esos datos es lo que juega hoy un papel, digamos, esencial para la función financiera. Si me preguntas qué necesidades de negocio nos afectan para los datos y la gestión, pues claro, aquí podemos irnos a cambios organizativos, aparición de nuevas líneas de negocio, operaciones y transacciones derivadas de operaciones de M&A, ¿no?, de crecimiento inorgánico, etcétera, ¿no? Todo ese contexto nos lleva a una situación donde las empresas en general y las direcciones financieras en particular, pues tenemos la necesidad de disponer de información ágil y fiable para toma de decisiones. Llegados a este punto, ¿no?, nos encontramos con la primera dificultad de la dirección financiera, que sería necesitamos desde las direcciones financieras combinar información, que este apunte lo hacía antes Diego, ¿no?, información proveniente de diversas fuentes, ¿no?, información comercial, de contratación, de compras, de operaciones, logística, incluso de sostenibilidad, aunque no sea información no financiera, está vinculada también mucho a nuestra parte, ¿no? Y en este contexto, como han explicado antes ambos, ¿no?, pues es importante resaltar la importancia de la transformación digital y el concepto, introducir aquí también el concepto de gobierno de los datos. Sabemos que el dato ha pasado a ser ahora el centro en la toma de decisiones. Se ha generalizado el concepto de cultura del dato en las organizaciones. Antes no se hablaba de esto, ¿no? Hoy en día, pues mira, mirar el ejemplo de Rocío, ¿no? Está en boga y está en todas las compañías, ¿no? Las compañías se están orientando al dato, se habla del concepto de Data Driven Companies como objetivo a lograr, ¿no?, tener esa gobernanza, ¿no? Entonces, si la empresa no logra manejar debidamente la información, pues no podrá asegurar su dirección por el camino correcto, ¿no? Y en este sentido, desde las direcciones financieras, ¿qué tenemos que hacer? Pues separar el grano de la paja, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues ser capaces de aglutinar la información de diversas fuentes, ¿vale?, limpiarla, tratar de obtener la información que nosotros necesitamos o que es útil para la toma de decisiones y además, como decía antes, hacerlo en forma ágil y de forma precisa, ¿no? Necesitamos para esto, pues, ecosistemas que hablen un mismo lenguaje, ¿vale? Necesitamos mismos modelos de datos entre las distintas tecnologías o el mapa de sistemas, digamos así, de la función financiera y de otras funciones corporativas que se hablan con nosotros, ¿no? Y si no es el mismo modelo de datos, al menos que se puedan entender entre sí, ¿no? Y en este punto, claro, habría que hablar de nomenclaturas, ¿no?, de nomenclaturas de los datos, que los datos de los modelos de datos se entiendan, que haya trazabilidad de la información entre los distintos sistemas, que los datos generados tengan sus correspondientes dueños. Hablamos aquí también de aspectos organizativos, ¿no?, que a su vez sean esas personas o esos comités que se organicen o lo que sea, garantes de la calidad del dato durante todo el proceso, ¿no? Debemos evitar la manipulación humana en la medida de lo posible, ¿no?, dentro de los procesos de la generación de los datos, de la manipulación de los datos, tratando de evitar errores, etcétera, ¿no? Estos son los retos a los que nos estamos enfrentando. Y yo diría no solo las direcciones financieras, sino las empresas en general. Lo que pasa es que no cabe duda que en este caso la función financiera juega un papel esencial en todo esto. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Luis. Es verdad que veo que vais todos en la misma línea. Al fin y al cabo, pues si vemos que esa es una tendencia evolutiva dentro del Departamento de Finanzas en todas las organizaciones. Y todos habéis hablado de los retos que tenéis dentro del Departamento Financiero. A mí me gustaría entender también un poco el rol que tenéis actualmente
en cuanto a obtener visibilidad de datos dentro de otras unidades de negocio. Ya sabemos qué pasa dentro de casa, pero ¿qué pasa cuando tenés que interactuar con otros departamentos dentro de las organizaciones? Ya habíamos hablado de que no siempre tenemos un mismo lenguaje, de que pues hay veces que se generan errores por la misma intervención humana. Desde tu perspectiva, ¿cómo debería de ser esa conexión con otros departamentos, Luis? Bueno, aquí hay que hablar de, además de lo que dices, de otras cuestiones, ¿vale? Por un lado, la tecnología que estamos usando, por otro lado, cómo es la comunicación, cómo se hace el diseño estratégico de ese mapa de sistemas, donde obviamente si finanzas necesita esa información, tiene que ser un decisor fundamental, ¿vale? En ese proceso estratégico del mapa de sistemas que afecta de algún modo u otro al área financiera, que al final es gran parte de la información de la compañía, ¿no? Entonces, adicionalmente, claro, teníamos lo que comentaba antes del entorno cambiante, ¿no? Entonces, y aquí hay una idea muy importante en relación con esta idea cambiante, que también la han apuntado antes, ¿no? Que es un poco el tema del dinamismo que necesitamos, ¿no? En el manejo y la depuración y la inteligencia de estos datos. Digo esto porque, en cierto modo, digamos que hemos pasado de escenarios y procesos de análisis de datos estáticos o la formulación de previsiones de información y de predicciones de información basada en modelos de datos estáticos a la posibilidad que tenemos ahora de generar y analizar datos e información de forma dinámica. Esto es un cambio esencial para la determinación de la estrategia de las empresas, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de hacer simulaciones de escenarios. Pues, ¿qué pasa si sube la inflación? ¿Qué pasa si se altera el tipo de cambio? ¿Qué impacto hay en la cuenta de resultados si se materializa una operación comercial en este país o en relación con esta sociedad o este negocio, si escindimos esta línea de negocio o esta sociedad? ¿Cómo puede impactar pues, un cambio impositivo, ¿no? ¿Qué sucede si ampliamos el salario de nuestros trabajadores en un X% en determinado país, en determinada región? Bueno, pues todo esto son decisiones habituales de la función financiera o donde la función financiera tiene mucha implicación que históricamente no han tenido una rápida respuesta. No han tenido una rápida respuesta porque requería un análisis de un montón de información que no teníamos de forma ágil, incluso de forma precisa, porque las diferentes áreas que manejan esta información fuente pues no se hablaban entre sí, ¿vale? Bueno, incluso nos podemos ir a situaciones ya anormales, situaciones inesperadas como la que hemos vivido recientemente con la pandemia, ¿no? Donde hacía muy difícil, ¿no? Al no tener datos históricos pues, de demanda y de consumo, etcétera, pues era difícil hacer predicciones, o la que sufrimos en 2007 con las fuertes restricciones a la financiación, a la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, usar hechos concretos, datos para identificar patrones, ser capaces de realizar análisis, ¿no? A fin de guiar el proceso para la toma de decisiones es muy importante. La gran ventaja hoy es eso, que tenemos al alcance de nuestras manos pues, soluciones tecnológicas mucho más avanzadas que antes, que nos dan esa inmediatez y nos dan facilidades para esa precisión y esa agilidad que necesitamos. Voy siempre con esos dos conceptos de precisión y agilidad porque es la esencia, ¿no? Claro. Y es eso, ¿no? Si miramos un mapa de sistemas de la función financiera de cualquier empresa hoy y lo comparamos con el de hace no muchos años, ¿no? Ahí vemos claramente un viraje hacia soluciones basadas en la nube, de pago por uso, basadas en licencias de usuario, con infraestructura tecnológica que ya no alojamos nosotros, sino que está alojada en servidores externos, que por cierto nos dan una garantía muy importante desde la perspectiva de ciberseguridad de nuestra información y nuestros datos. Importante este aspecto también, ¿vale? Bueno, pues los aspectos antes que eran muy complejos de integrar, se simplifican, ¿no? Y se simplifican tanto las soluciones en sí, es decir, los fabricantes de software simplifican sus soluciones y las hacen más amigables para el usuario, etcétera. Aquí hablamos de los ERPs, de los CRMs, de los TMS, de las soluciones de presupuesto, lo que llaman CPM o EPM, ¿no? De presupuesto, planificación estratégica, planificación y forecast, soluciones de business intelligence,
Bueno, pues, y adicionalmente a todas estas soluciones que se simplifican y adicionalmente a que se simplifica también lo que es el propio ecosistema, el propio mapa de sistemas, tenemos soluciones incluso que nos ayudan a unirlas, como puede ser pues, soluciones de RPAs, soluciones de middleware, soluciones de inteligencia artificial. En fin, bueno, pues se ha simplificado mucho todo y la ventaja que tenemos ahora en la dirección financiera es que tenemos muchas capacidades que antes no teníamos. ¿Vale? Obviamente. Y bueno, y darán acceso también al resto de unidades de negocio, no solamente a la información que vosotros necesitáis consumir para generar todos vuestros informes, sino también que otras unidades puedan consumir la información financiera para mejorar su capacidad analítica también. Fundamentalmente, ya bidireccional fundamental, sí. Efectivamente. Rocío, Diego, ¿algo que añadir en cuanto a esos retos en los que habéis identificado que las organizaciones se enfrentan en cuanto a la visibilidad de información de otras unidades de negocio? Bueno, por mi parte, a todo lo que ha dicho Luis, que yo creo que está súper claro y no puedo estar más de acuerdo, realmente yo solo añadiría que efectivamente para el resto de las unidades de negocio que están fuera de finanzas, es verdad que cada vez también hay más exigibilidad por parte por temas legales y por otro tipo de temas de tener visibilidad sobre esos datos que antes normalmente eran más una gestión interna que podía quedar dentro de la compañía, pero es cierto que ahora por compliance y sobre todo en algunas áreas como SG o algunas otras, cada vez lo que es la información no financiera tiene una mayor relevancia dentro de las organizaciones y por tanto necesitamos asegurar que tenga el mismo nivel de, por decirlo así, de rigurosidad, ¿no? Y sí, igual que tiene la información financiera, donde realmente no hay duda generalmente no hay ninguna duda que la información que se genera o que se entrega desde el área de finanzas es una información íntegra y absolutamente fiable. Entonces, yo creo que todo el tema de compliance cada vez nos está empujando más a que todos los datos de las otras funciones sean igual de íntegros y se hablen con la información financiera mucho mejor que antes. Creo que la parte de governance es un tema clarísimo que todas las organizaciones tienen que trabajar de manera que los datos sean financieros, sean de operaciones, sean de comercial o sean de marketing o de cualquier área, tengan las mismas garantías de seguridad, de integridad y se hablen entre sí. Y mi último mensaje, para no extenderme mucho más, es que yo sigo lanzando mi mantra de que sea data y analytics del área que sea, tiene que estar focalizada en la creación de valor para el negocio. Da igual de qué área sea y de cómo funcione. No se trata de tener datos por tener datos y acumularlos y tener ahí una montaña de cosas que igual ni son prioritarios ni son estratégicos para nuestro negocio, sino identificar realmente cuál es el dato que es relevante para la compañía y desarrollar a partir de ese dato unos use cases que verdaderamente permitan una generación de valor, que tengan un payback y generen un ROI interesante para la compañía. Y creo que esto es un cambio una prioridad en cómo este data culture debe ser extendido por toda la organización. Fuera de finanzas, que yo creo que eso es evidentísimo, que todo el colectivo finanzas tiene súper claro este principio, pero no estoy tan segura que todo el resto de otras funciones estén a ese mismo nivel. Por tanto, ese es mi mensaje. Es algo que toma muchísimo tiempo, como tú mencionas, un tema de crear cultura no es algo que sucede de un día para otro. Nosotros hemos observado que, por ejemplo, actualmente se está poniendo un foco muy grande a la hora de crear esos repositorios de datos, como comentaba Luis y Diego anteriormente. Tenemos tantos datos almacenados en diferentes fuentes de información que todavía no se sabe qué hacer con cada uno de ellos. Si bien la información financiera tiene que ser crítica y fundamental, sobre todo porque está sujeta a auditorías, está sujeta a todo lo que va a haber el tema de autoridades y depende todo el tema de operaciones de la organización. Saber qué hacer con ese dato es, digamos, un reto adicional a todo lo que supone. Y la idea de que tengáis ya esa obsesión en generar valor
sin duda un paso adelante en comparación con otras organizaciones que están todavía implementando esos repositorios, en crear ese lenguaje común que comentabais antes también para que se puedan entender cada uno de los departamentos de las organizaciones. Así que me quedo con esa idea, generar valor, por supuesto. Diego, ¿algo que añadir al tema de los retos con otros departamentos? Bueno, no me han dejado mucho que añadir, pero Dígame. me meteré en algún huequecillo. Bueno, desde mi punto de vista, cuando estamos añadiendo datos que no son solo a veces numéricos, sino que son incluso conceptuales, o, bueno, también se puede convertir en numéricos. Puedes utilizar ventas por metro cuadrado en el caso de tiendas o otra serie de cuestiones. Lo primero que tenemos que también saber o que tenemos que pensar es qué es lo que queremos medir y qué es lo que nos preocupa del negocio para medir. Para eso es fundamental el utilizar, como ha dicho Luis, una buena taxonomía, que no es otra cosa que todo el mundo hable el mismo lenguaje, que parece una tontería, pero no lo es. Voy a meter también otra cosa, es de dónde parte el dato bueno, de cuál es el origen del dato bueno, porque a veces que parte de distintos sitios y hay discrepancias entre esos datos. Y entonces aquí entra la parte que comentaba también Rocío de governance, de incluso cuando se decide un ratio, ¿cuál es el ratio que se está? Porque hay veces que se llama a una cosa de una misma manera, dice sí, la taxonomía está fenomenal y lo llamamos todo igual, pero la forma de cálculo es distinta. Entonces, y lo pongo encima de la mesa porque es que lo he visto muchas veces. Acabas en una reunión discutiendo sobre si el dato es bueno o no es bueno, si es que tú lo estás calculando de una forma o de otra. Entonces, pues yo creo que puestos como el que, por ejemplo, tiene Rocío, ha venido un poco también a poner un poco de orden en este tipo de cuestiones. Y es muy relevante porque al final no estás hablando de qué decisiones tomar, sino que estás hablando de si están basadas en algo que es relevante o que está utilizado de forma correcta. Efectivamente. Yo creo que nos habéis dado una buena visión sobre cómo está el mundo en el sector, en el departamento financiero que gestionáis. Y quería también aprovechar, como era parte de la temática, de hablar un poco más allá de si esta es la situación actual, cómo vemos que puede seguir evolucionando el departamento y la oficina de finanzas en las diferentes organizaciones en los próximos años. Diego, ¿cuál ves tú que fuera ese próximo paso que se debe tomar, esa nueva tendencia que pudiera seguir un departamento financiero dentro de una organización, tomando en cuenta todo el cambio al que se ha sometido y todo el recorrido que habéis tenido a lo largo de los últimos años? Bueno, la función financiera, en definitiva, a lo largo de los años, su objetivo fundamental en cuanto a información, en realidad no ha variado tanto. Lo que pasa es que han variado los medios y la forma de obtenerla y la información, la forma de trabajarla, etcétera, etcétera. Pero el objetivo fundamental es dar una buena información que además sea relevante, sobre todo porque ahora cada vez tenemos más información. Antes había poca información, ha ido evolucionando como tenemos más información, entonces hay que distinguir cuál es la información relevante y para poder enfocarte en la toma de decisiones en función de esa información relevante. Entonces, el segundo, eso es, en realidad, eso ya lo teníamos. Lo hacíamos, pero cada día es más complejo, o más complejo porque tenemos mucha información. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que ganar es, a lo que tenemos que ir es al cómo funcionamos. Y lo apuntaba antes Luis, lo que se busca cada día más es la agilidad. La agilidad en cuanto a velocidad y en cuanto a tener cintura, lo que yo llamo tener cintura, el poder adaptarte a las circunstancias cambiantes del entorno que ya hemos visto que son, que de repente te viene cualquier cosa y tienes que adaptarte inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que demanda cada vez más la organización? Una buena información y de forma muy ágil. Y esos son los grandes retos a los que nos enfrentamos. Es verdad que, pues, oye, hay cosas
las tecnologías nos están trayendo, incluso pues, modelos predictivos en función, o sea, ya no solo a nivel del propio del propio negocio en general, sino en cada una de las áreas, el poder tomar decisiones incluso a nivel de tiendas. Ya estamos viviendo que a nivel de tienda puedas tomar decisiones sobre un cliente, qué es el tipo de producto que suele comprar más, qué es lo que le gustaría y que ya hay modelos predictivos sobre qué le deberías demostrar a un cliente y cada vez hay más información para lo bueno y para lo malo de la gente en la nube y en otros sistemas que además están interconectados. Lo que nos dan son modelos predictivos alucinantes. Vamos a ir a lo mismo, o sea, en realidad es para todo para la toma de decisiones. Lo que pasa es que vamos a evolucionar mucho, sí, además muy rápido. Efectivamente. Luis, desde tu punto de vista, ¿algo adicional en cuanto a hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el futuro de la dirección financiera? Yo estoy de acuerdo con Diego de que obviamente el foco tiene que ser el mismo. La eficiencia es algo que pueden pasar 20 años y seguiremos tratando de hacer las cosas de mejor forma. Pero digamos, en cuanto a tendencias, la utilización de datos, herramientas, colaboración con otro equipo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál será el futuro? A ver, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho, muy de acuerdo en lo que ha dicho, con lo que ha dicho Diego, sobre todo en cuanto a lo que comentaba de agilidad, de que el objetivo de la función financiera no deja de ser suministrar información importante para la toma de decisiones. Efectivamente, coincido con Diego en que eso no va a cambiar. Nosotros somos fuente de información para multitud de áreas, ¿vale? Entre ellos dirección general y otras áreas comerciales y demás, y eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es el tema de la agilidad. ¿Y por qué la agilidad? Porque el entorno es más complejo que antes. Y eso es un cambio importante que nos viene de fuera. El entorno ahora mismo es muy diferente. Los competidores son diferentes, aparecen nuevos competidores en cualquier momento. La tecnología incluso genera nuevos competidores que antes no existían. Esto se puede ver en muchos sectores, ¿no? Entonces aquí lo que sí que veo dentro de la dirección financiera, por apuntar algo adicional, es que va a cambiar un poco el modelo operativo en su conjunto de la función financiera. Y hablo modelo operativo hablando de organización, de procesos, de controles. Por ejemplo, a nivel de organización, claramente el rol de Rocío, ¿no? De Chief Data Officer, es un cambio muy significativo. La función financiera se va a necesitar nutrir de nuevos perfiles, ¿no? Dispongan pues, mayores habilidades tecnológicas y de análisis de datos, porque el análisis de datos cada vez tiene más volumen y más complejidad y requiere perfiles diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes, con otros skills, otras cualificaciones diferentes, ¿no? A nivel de procesos, pues obviamente los procesos van a tener que estar muy vinculados a la organización que se vaya definiendo, ¿no? Se van a tener que definir seguro nuevos procesos y nuevos protocolos en relación con la calidad de la información. Y sobre todo, bueno, procesos encaminados a mantener la organización en lo que hemos comentado todos, ¿no? En la cultura del dato. A nivel de procesos también me gustaría hacer mención a las típicas soluciones de minería de datos, ¿no? Lo que llaman process mining, ¿no? En inglés, esta capacidad que hay tecnológica de bucear en todos los datos relacionados con un proceso de principio a fin y ser capaces de identificar pues, cuellos de botella y aspectos de mejora, de eficiencia, etcétera. Es una cosa bastante importante, ¿no? A tener en consideración. A nivel de tecnología, bueno, pues muy en línea con lo que he comentado antes, ¿no? Pues tenemos cada vez mejores soluciones de software, cada vez mejores infraestructuras tecnológicas, que además nos dan la capacidad, pues, bueno, que son de flexibilidad en cuanto a integración, con otras soluciones, con otros sistemas, con otras áreas, y además, como están basadas en la nube, nos dan esa escalabilidad, ¿no? De poder hacer, bueno, también
soluciones tipo data lakes, aglutinadoras de información, las soluciones de BI que pueden chupar información, ¿no? Absorber información de muchísimas fuentes y ser capaces de dar reporting, ¿no? Y además capacidades de reporting dinámico, reporting avanzado dinámico, ¿no? Lo que comentaba antes de las simulaciones. Las capacidades están ahí, son enormes, tecnológicas, ¿no? y es simplemente adoptarlas. Obviamente esta adopción de la tecnología, este aspecto es muy importante, tiene que ser con criterio, ¿no? No cualquier tecnología vale, por muy buena que sea, ¿no? Tiene que ser basada en un análisis de prioridades, en términos pues, de retorno a la inversión, de análisis coste-beneficio. Y cuando hablo beneficio no me refiero solo al cualitativo de vamos a mejorar en tal, sino datos cuantitativos que realmente demuestren que esa inversión, ¿no? Ese CAPEX que vamos a invertir merece la pena, ¿no? En definitiva, tenemos que presentar casos de negocio favorables en términos, pues eso, de inversión, de gasto, de cálculo claro de ahorros y en caso de no haber un cálculo claro de ahorros, por lo menos potenciales ingresos adicionales que nos pudiera traer la solución o cosas así, ¿no? Claro. A nivel de También control del dato, comentaba... importante. Sí, adelante, Luis, perdona, no te quería interrumpir. No, ya un mero apunte. ¿No? A nivel de control del dato, pues también la tecnología ayuda mucho, ¿no? Yo creo que es importante prestar atención aquí al tema del acceso de la información, al acceso a los datos, el control de la manipulación, la seguridad de la información, ¿no? Estamos viendo robos de datos en multitud de compañías y todo este tema de control de accesos y la seguridad de nuestra información, que tenemos información obviamente sensible, es fundamental, ¿vale? Solamente eso. Claro. Bueno, bastante completa tu intervención. Yo creo que sin tener esa bola de cristal para predecir cómo cambiará el ecosistema en el sistema financiero en los próximos años, habéis acertado cada una de las áreas. Una que me llamó bastante la atención, Luis, es el tema de los perfiles que menciona. Lo vemos ahora con Rocío, al haber cambiado, no me gusta cambiar, diríamos, evolucionar ahora a liderar esa iniciativa de Data Analytics dentro de la organización y estando vinculada también a la unidad financiera, demuestra esa tendencia, ¿no? Hacia dónde va el departamento, hacia dónde tenemos que enfocarnos, qué nuevos perfiles tenemos que tener, contar y qué capacidad tiene que tener el nuevo profesional dentro de la unidad financiera y la unidad de datos. Así que a lo mejor será una misma unidad el día de mañana. Quién sabe, pero sin duda vamos en el camino correcto. Muchas gracias por tu intervención. Rocío, desde tu punto de vista, quería cerrar con ese comentario que tendrías acerca de la evolución, principalmente porque lo estás viviendo en carne propia en nuestro nuevo rol. ¿Cómo lo verás el panorama en los próximos años? Pues, a ver, por no repetirme muchísimo más, en un entorno en el que cada vez es exponencial el crecimiento de la cantidad de datos que tenemos que manejar, que la tecnología avanza súper rápidamente y cada vez es una tecnología también más compleja de entender y que el entorno en el que operamos como negocio es evidentemente súper dinámico, súper cambiante y ya, aunque parece que nada nos sorprende, no dejamos de encontrarnos por delante cosas que jamás hubiéramos podido pensar. Y ya no me atrevo a decir nada más porque solo falta que vengan los zombies y nos invadan a todos. Creo que en este contexto, más que nunca, el poder apoyarnos en todo el Data y Analytics es fundamental. Y es fundamental para poder tomar las buenas decisiones, para tomarlas en tiempo y forma, para ser no ya reactivos, sino súper proactivos, que yo creo que esa es la gran diferencia del siguiente step que tiene que dar todo el Data y Analytics. Y sobre todo, focalizándonos en aspectos que generen ese valor para el negocio. Es una obsesión, ese valor que puede ser un cost avoidance, que puede ser realmente ahorros de costes o ingresos adicionales o puede ser una generación de valor que va más allá de lo meramente financiero, sino que el dato y el analytics tiene que ser también perdonadme porque este es un término que utilizamos internamente en L'Oréal mucho, tiene que ser un enabler para toda la organización, para acelerar el desarrollo del business a través de todas las funciones, todas las áreas y todos los departamentos. Entonces,
claramente es un poco la visión hacia futuro, ¿no? El poder apoyarnos en todas estas en todos estos skills, y dentro incluso de la propia función de Data y Analytics también esta cuestión de los perfiles es súper relevante, porque el ecosistema dentro del Data, donde tenemos Data Engineers que tienen una serie de funciones específicas, luego tenemos Data Analyst o BI Analyst que se dedican a hacer otro tipo de funciones, y luego tenemos los Data Science, que es justamente hacia donde más, cuando lo pienso a futuro, es donde nos tenemos que focalizar. También es un reto a la hora de tener los buenos perfiles, el buen equilibrio entre esos tres tipos, por decirlo así, de perfiles, y cuántas de esas capacidades que tienen esos perfiles dentro del área de Data también son cuántos skills de los que ellos tienen también tienen que estar diseminados en todas las demás funciones de la organización, porque, como hemos dicho antes, el reto de cambiar la cultura de las organizaciones hacia una cultura del dato se tiene que expandir, y evidentemente habrá colectivos VIP mucho más avanzados, como sean finanzas, que siempre fueron siempre fue un colectivo muy avanzado aquí, pero tiene que calar en el resto de organizaciones. Entonces, creo que es un reto en cuanto a tener perfiles verdaderamente que puedan, en base al nivel de madurez que tenga cada una de las organizaciones con respecto a su ecosistema de data, pues puede requerir más de unos perfiles o de otros, más trabajo de engineering si estamos en una etapa en la que lo que necesitamos es poner orden en los datos, consolidarlos, poder explotar no sé qué, o un perfil más de Data Science si estamos en un ecosistema más maduro, donde podemos focalizarnos más en hacer estos modelos más predictivos y prescriptivos para generar ese valor. Pero la transformación tiene que venir de toda la organización, en todas las áreas, y la cultura de data, creo que, igual que hace unos 5 o 6 años, la obsesión por lo menos dentro de nuestra organización, fue desarrollar la cultura digital. Era todo digital upskilling, digital upskilling, digital upskilling para todos, tanto para e-commerce, CRM, bueno, para todas los verticales que caen dentro del área de digital. Ahora estamos, en el año 2023, es data upskilling, y la obsesión es la formación en data a toda la organización. Y os lo comparto, por ejemplo, en L'Oréal es así, y el año 2023 se ha nombrado como el año del data, ¿no? Y bueno, creando o consolidando dependiendo del nivel de madurez de cultura de data, probablemente la organización pueda avanzar de una manera más rápida y más dirigida, ¿no? Más canalizada dentro de un marco que ayuda a que vayamos todos en la misma dirección. Claro, la buscada democratización de la analítica, ese nirvana donde todos queremos estar, donde ya cada una de las personas dentro de la organización pues pueda tener esa serie de capacidades para poder aprovechar ese dato que comentabas antes. Llevaba una etapa tan 100%, y además, perdóname, porque creo que tiene que estar en todas las áreas y en todas las funciones, porque al final es donde está la proximidad al negocio, o sea, es el negocio. Es decir, un departamento de data en sí mismo, un departamento aislado de data y analytics en sí mismo, no es ninguna garantía de éxito, porque al final lo que necesitamos es efectivamente tener una conexión, integración absolutamente con los business partners dentro de las distintas divisiones y funciones, que son los que verdaderamente transmiten las necesidades de los productos a desarrollar, que son los que verdaderamente generan valor. Y ahí también, de nuevo, finanzas tiene un rol importante para poder ayudar a discernir cuáles sí, cuáles no, con nosotros, por supuesto, de la mano, trabajando con el Departamento de Data y Analytics para priorizar, ¿no?, en dónde tenemos que poner los esfuerzos y la inversión. Y ya no solamente en el desarrollo de productos, sino en tener un mejor entendimiento de cuál es el perfil del consumidor, cuáles son las preferencias, cómo van cambiando esas tendencias de consumo dentro de las líneas de negocio que manejáis. También cómo mejorar la eficiencia operativa de los equipos que apoyan a las diferentes unidades dentro de la organización, etcétera, etcétera. Es algo de verdad que puede tener un impacto a nivel profundo en toda la organización. No pasa de un día a otro, así que esas sesiones que habéis contado, esas anécdotas de cómo ha ido cambiando, sin duda servirán a nuestra audiencia para entender cómo organizaciones de la talla de las vuestras han ido evolucionando y han llegado a este nivel de madurez analítica, y que sin duda les servirán para sus propias experiencias. Yo creo, primero,
no creo. Yo quiero primero que todo agradecer a los tres por vuestras participaciones. Creo que han sido bastante completas. Hemos cubierto toda la temática que teníamos prometida para el día de hoy. Si es verdad que nos ha entrado una pregunta en el chat, ya creo que la podemos responder de manera anecdótica y va para ti, Rocío. Nos preguntan sobre qué tal ha sido esa experiencia en el proceso que mencionabas antes de la armonización de los datos de las diferentes unidades para garantizar que se hablen entre sí. Creo que no es una tarea fácil armonizar toda la forma en la que operan las diferentes unidades, pero ¿qué tal ha sido para vosotros esta etapa? Work in progress. Para ser 100% transparente, no está todo hecho. Work in progress siempre. No está todo hecho y ya no solo para integrar la data de las distintas unidades de negocio, que básicamente también para deciros, acabamos de arrancar en el mes de septiembre del año pasado, hemos hecho el traspaso de nuestro SAP clásico a la versión en la nube y eso ha sido un proceso también de transformación interno súper relevante donde hemos aprovechado para estandarizar, limpiar, homogeneizar, integrar, o sea, ha sido mucho más allá que lo que es una parte técnica, ¿no? de mudar y eso nos ha forzado a integrar muchísimo más de lo que teníamos hasta entonces, por tanto ahí lo hemos hecho y ahora estamos en un proceso en el que quizá la integración de los datos ya no es entre las distintas funciones, sino entre las distintas fuentes de datos que tenemos, sobre todo las externas, que muchas de ellas pues evidentemente no se hablaban entre sí y sobre todo en todo lo que hace referencia a nuestra operatividad, en nuestra operación O+O, es decir, todo lo que es relacionado con el mundo físico, con todo lo que es relacionado con el mundo digital, es decir, para que, en un ejemplo súper concreto, un consumidor que va, por ejemplo, al Corte Inglés, a un stand de Lancôme, por ejemplo, para hacerse con su teléfono móvil un test para ver cómo está su piel y cuál es su producto recomendado, igual lo hace ahí, pero cuando entra en la página web de Lancôme, probablemente no esté registrado esa interacción que ha tenido en un punto de venta físico y, por tanto, el reto de la integración de todas nuestras informaciones de los dos mundos que nosotros llamamos brick y click, el físico y el online, es uno de los retos que también es importante y que probablemente afectará a muchas organizaciones, más que probablemente el de entre todas las funciones. Pero hemos dado un gran empujón en octubre del año pasado, aunque todavía, bueno, pues hay cositas que hay que hacer fine tuning, pero vamos avanzando bastante. Claro. Es un tema que no habíamos tocado, ¿no? Yo creo que es una nueva capa de complejidad y un nuevo reto, por así decirlo, porque no solamente ya tenéis que buscar esa forma de armonizar la información que tenéis internamente, sino que ya tenéis terceros. Y bueno, y os pasará lo mismo a Diego y a Luis. Bueno, tenéis también compañías colaboradoras que trabajan también donde no necesariamente tienen la misma cultura de datos ni la misma fuente para comunicarse, así que sin duda el algo nivel de madurez de los clientes con los que trabajamos es el mismo, no es la misma calidad de información la que te puede proporcionar Carrefour o la que te pueden proporcionar Primor, digo por decir ejemplos de clientes nuestros en distintos ámbitos, distintas divisiones, no es la misma madurez de información la que obtenemos de Google o de nuestros partners digitales que de la que podemos tener de otros, o no es la misma madurez de las agencias, las empresas que nos facilitan los datos de paneles de mercado y todo, no es lo mismo. Entonces, ser capaz de integrar todo ese ecosistema externo con el nuestro, pues es bastante retador. Es bastante retador. Sobre todo si tomamos en cuenta también que crear una cultura de datos no es solamente, como comentabais antes, generar datos de todas las unidades o generar datos por generarlo. Es entender qué dato puede ser útil y lo que para vosotros puede ser útil no tiene por qué ser útil para el resto de organizaciones que colaboran con vosotros. Entonces, esa conexión pues es algo que siempre estará en mejora continua, como decíamos antes. Bueno, veo que no tenemos ninguna otra pregunta. Ya hemos hablado del tema de la cultura del dato, de la armonización y de bueno, la temática en general, el presente y el futuro de la organización de finanzas. Sin más que decir, quería agradeceros a vosotros tres y a nuestros amigos de IFAE, por supuesto,
por vuestra colaboración, por la participación, por este contenido tan útil que le habéis brindado a nuestra audiencia. Para mí ha sido un placer escuchar de primera mano cómo estáis trabajando y espero que el resto de la audiencia haya disfrutado de igual forma. Cualquier otra pregunta, por favor, hacérnosla llegar a través del chat. Con gusto os responderemos y esperemos vernos en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Adiós.